Continuamos con las noticias de la vuelta al mundo en France 24. Mi nombre es Ángela Gómez. Actualizamos los titulares de esta noche de domingo. Cuba sigue con apagones y racionamiento de combustible en 59% del territorio durante las horas de mayor consumo. El país enfrenta una de sus peores crisis por el bloqueo de hidrocarburos de Estados Unidos, incluida la falta de petróleo venezolano desde el derrocamiento de Nicolás Maduro. México envió barcos con ayuda humanitaria. Tenemos reporte. En Venezuela, la ONG Foro Penal informa que 12 personas han sido excarceladas este domingo. Entre ellas Juan Pablo Guanipa, uno de los dirigentes más cercanos a María Corina Machado, y el líder opositor Freddy Superlano. Una medida en el contexto de las liberaciones prometidas por el gobierno interino de Delcy Rodríguez. Y en Japón, Sanae Takaichi se impone en las elecciones generales. Según las proyecciones, el partido ultraconservador de la actual primera ministra y sus aliados aseguraron una mayoría de 2/3 en la Cámara Baja. Tenemos el reporte. Estamos en Cuba, donde continúan los apagones y el racionamiento de combustible de manera simultánea en 59% del territorio durante las horas de mayor consumo. Desde diciembre el país no recibe petróleo del exterior debido a las presiones y al asedio del gobierno de Estados Unidos, incluida la falta de petróleo venezolano desde el derrocamiento de Nicolás Maduro por la administración de Donald Trump. Nos amplía desde La Habana nuestro corresponsal Luis Muñoz. Este domingo la agencia de noticias española EFE ha publicado que el gobierno cubano ha advertido a las aerolíneas de que en 24 horas se puede quedar sin combustible para los aviones. Esto según han desvelado fuentes del sector. El viernes el gobierno cubano anunció un paquete de medidas anticrisis, entre las que destacan, por ejemplo, la limitación del transporte, el cierre de hoteles, teletrabajo para empleados públicos, así como la suspensión en la venta de diésel a los ciudadanos de forma subsidiada. Cabe destacar que algunos gobiernos extranjeros como Canadá, Argentina, Reino Unido, Estados Unidos o España están lanzando advertencias para sus connacionales que viajen a la isla caribeña. Advierten del deterioro de la situación, de la escasez y ante un posible empeoramiento de la situación humanitaria. Desde Cuba esperan petróleo, pero de momento lo que ha enviado el gobierno mexicano es ayuda humanitaria. Este domingo informaron del envío de 814 toneladas de víveres en un gesto que consideran de solidaridad y ayuda humanitaria, y aún quedaría un segundo envío con productos de primera necesidad. Cuba vive un asedio petrolero por parte de Estados Unidos después de una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump que establece aranceles para aquellos países que decidan exportar petróleo a Cuba. Freddy Superlano, líder del partido opositor Voluntad Popular, y Juan Pablo Guanipa, político muy cercano a María Corina Machado, fueron liberados este domingo. Guanipa, encerrado durante 8 meses en prisión, hizo un llamado al diálogo sobre el presente y el futuro del país. Con él, otra decena de presos por motivos políticos fueron excarcelados. Continúan las excarcelaciones en Venezuela. El político opositor Juan Pablo Guanipa fue liberado de prisión este domingo. Cercano a María Corina Machado, fue el último preso de alto perfil en ser puesto en libertad tras 8 meses en prisión. Aquí estamos saliendo en libertad después de año y medio, 10 meses escondidos, casi 9 meses aquí detenidos. Hoy estamos saliendo en libertad. Mucho que hablar acerca del presente y del futuro de Venezuela, siempre con la verdad por delante. Guanipa fue detenido el 23 de mayo de 2025 en un operativo policial para desmantelar un presunto plan que tenía como objetivo boicotear los comicios regionales y legislativos de ese mes. Es parte del proceso de liberación de los denominados presos políticos que prometió la presidenta interina Delcy Rodríguez. Y los queremos a todos libres. Este domingo, de acuerdo a Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos, confirmó varias personas liberadas. Una de ellas, la del político Luis Somasa, detenido en febrero del año anterior. Entonces, el chavismo lo acusó de controlar y manejar supuestamente dinero de una ONG de los opositores Juan Guaidó y Leopoldo López.
Edmundo González Urrutia celebró que más personas sean excarceladas y reiteró su llamado a la libertad plena e inmediata de todos los presos políticos. Estas excarcelaciones no equivalen a libertad plena. Mientras las causas sigan abiertas y persistan medidas restrictivas, amenazas o vigilancia, la persecución continúa. La justicia no se satisface con salidas parciales ni condicionadas. Al menos 391 de los considerados presos han sido excarcelados en Venezuela desde el pasado 8 de enero, según un conteo público hecho por la oposición, mientras que Foro Penal contabiliza 383 personas excarceladas. Por su parte, el gobierno indica que son unas 895 que han sido liberadas con medidas cautelares, aunque no ha publicado listas que permitan su verificación. De acuerdo a Foro Penal, más de 600 personas estaban encarceladas por motivos políticos. Vamos a Japón, donde la actual primera ministra Sanae Takaichi aseguró su amplia mayoría en la Cámara Baja al imponerse en las elecciones generales de este domingo, que ella misma convocó de forma anticipada tras 3 meses en el cargo. Según el medio público japonés NHK, la coalición gobernante del conservador Partido Liberal Democrático y del Partido de Innovación de Japón habrían logrado 310 de los 465 escaños de la Cámara de Representantes. Ampliación con nuestra corresponsal en Tokio, Luz Medina. Sin sorpresas, la primera ministra japonesa Sanae Takaichi consolida su poder este domingo tras una contundente victoria en las elecciones legislativas anticipadas, un resultado que despeja el camino para aplicar su agenda de defensa y económica. El Partido Liberal Democrático de Takaichi alcanzó 316 de los 465 escaños de la Cámara Baja, sumando así 352 escaños con su alianza con el partido Isshin no Kai, el Partido de la Innovación de Japón, consiguiendo así una supermayoría de 2/3, suficiente para sortear posibles bloqueos de la Cámara Alta y poder llevar a cabo leyes clave. La mandataria aseguró que la elección implicó grandes giros en su política, en particular un cambio en la agenda económica y fiscal, así como el fortalecimiento de la política de seguridad, y aclaró que no pensaba cambiar el gabinete. Con este respaldo, la mandataria podrá avanzar en planes para reactivar la economía, endurecer aún más las políticas migratorias y potencialmente abrir el debate sobre una reforma constitucional que redefina el papel de las actuales fuerzas militares de autodefensa. Aunque algunos analistas consideran un escenario poco probable, otros creen que el resultado deja la puerta abierta. El Partido Liberal Democrático logró una victoria histórica, además de recuperar votantes conservadores que en comicios anteriores habían optado por el partido de extrema derecha Sanseito. En contraste, la alianza centrista formada por Komeito y el Partido Democrático Constitucional sufrió una dura derrota y perdió más de 100 escaños en una campaña en la que el tiempo claramente jugó en contra. Y ahora veamos el escenario en Tailandia, donde según los resultados provisionales, el partido del primer ministro en el cargo, Orgullo Tailandés, habría sido la formación más votada en las elecciones generales anticipadas. Anutin Charvirakula ha reivindicado la victoria en los comicios y ha declarado la posibilidad de formar una coalición para gobernar con el apoyo del Parlamento y reducir la inestabilidad política. En medio de la disputa con Camboya, su formación nacionalista habría conseguido 192 de los 500 escaños del Parlamento, según información preliminar. El progresista Partido Popular ha reconocido el segundo lugar, mientras el histórico Pheu Thai quedaría en tercer puesto. En este momento nuestra gente nos ha dado más de lo que esperábamos, así que les debemos una fortuna a nuestros votantes y solo se lo recompensaremos trabajando al máximo para traerles todas las cosas buenas a ellos y a nuestro país. Y ahora hablamos de una dimisión que sacude al gobierno británico. El jefe de gabinete de Keir Starmer, Morgan McSweeney, renunció este domingo y asumió toda la responsabilidad por aconsejar el nombramiento de Peter Mandelson como embajador en Estados Unidos, pese a sus conocidos vínculos con Jeffrey Epstein. Esto deja al primer ministro en la crisis política más grave desde sus 18 meses en el poder. Samuel Salgado Castro con los detalles. Morgan McSweeney, el estratega que llevó a Keir Starmer al poder, presentó su renuncia este domingo. McSweeney dice asumir toda la responsabilidad por haber aconsejado al primer ministro nombrar a Peter Mandelson como embajador en Washington. Nuevos archivos publicados en Estados Unidos el 30 de enero revelaron la profundidad de la relación entre Mandelson y el depredador sexual Jeffrey Epstein.
Hay comunicaciones que incluso parecen sugerir que Mandelson envió información económica confidencial de Reino Unido y la Unión Europea a Epstein en 2009, cuando era secretario de Comercio. Starmer nombró a Mandelson en 2024, pero lo destituyó en septiembre por vínculos con el empresario estadounidense condenado por delitos sexuales. La salida de McSweeney es el golpe más duro hasta ahora para un primer ministro que menos de 2 años después de lograr una victoria histórica aparece en las encuestas con una alta desfavorabilidad. Algunos laboristas ya culpan directamente a Starmer. Un diputado dijo bajo anonimato que la renuncia de McSweeney llega demasiado tarde y que sería una estrategia del primer ministro para ganar tiempo. El gobierno británico publicará esta misma semana todas las comunicaciones privadas sobre el nombramiento de Mandelson, lo que podría exponer detalles delicados sobre cómo Londres planeaba manejar la relación con el presidente estadounidense Donald Trump. Y el socialista moderado António José Seguro venció en la segunda vuelta presidencial de Portugal frente a su rival de extrema derecha y antisistema André Ventura. Con el 95% de los votos escrutados, Seguro obtuvo 66%. Ventura se quedó atrás con un 34%, aunque se perfila aún para conseguir un resultado más sólido que el 22,8% de su partido antiinmigración Chega en las elecciones generales del año pasado. Seguro se convierte en el primer jefe de Estado socialista en 20 años, sucediendo a Marcelo Rebelo de Sousa, conservador, tras 2 mandatos. Si bien en el sistema político portugués el presidente no ostenta los principales poderes ejecutivos que recaen en cambio sobre el primer ministro, la elección sí sirve de termómetro para medir las distintas fuerzas. Unas palabras para mi oponente en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Como he dicho muchas veces, como demócrata, todos los que se presentaron contra mí en este proceso electoral merecen mi respeto. Como futuro presidente de la República, añadiría que ya no somos oponentes y ahora tenemos el deber compartido de trabajar por una Portugal más desarrollada y justa. Ampliación de esta y otras noticias en nuestro sitio web de france24.com. Quédese con nosotros. Feliz noche de domingo.